Namaste. Namaste. Esta charla vamos a hablar acerca de la realidad depende del observador. ¿Sí? Y vamos a ver esta premisa desde varios puntos de vista. ¿Sí? Primero quiero comenzar explicando esta parte de la realidad depende del observador desde la física cuántica. ¿Sí? Primero, desde la física hay un ejemplo de los años 70 que se llama el ejemplo de la doble rendija. ¿Sí? El ejemplo de la doble rendija es bastante fácil de entender. Espero que con las gráficas que hizo el máster hace un rato quede bien. Cuando enviamos desde este punto fotones o protones, ¿sí? Cuando enviamos un haz de luz, ¿sí? Que tiene partículas, digamos así, cuando no, cuando salen las partículas, estas se representan en forma de ondas, ¿sí? Cuando pasan por una rendija, van con una onda, cuando pasan por la doble rendija, hacen dos puntos de ondas. Entonces, al final, en la pared del final, se ve como puntitos, como partículas por todo lado, ¿sí? Pero hay una parte bien importante. Cuando observamos al sistema, esto pasa cuando nadie lo observa. Pero cuando alguien está observando el sistema, las partículas en vez de representarse, los fotones, los protones, en vez de representarse como ondas, comienzan a comportarse como partículas. Entonces, esto lo que nos enseñó en los años 70 es que la realidad depende del observador, ¿sí? Cuando estamos observando, las cosas tienden a solidificarse. Entonces, lo que quiere decir esto es, la realidad del universo es infinito y simplemente colapsa las ondas en partículas cuando alguien lo observa. Y este ejemplo de la física ahorita lo estamos llevando a la física cuántica. En la física cuántica no se representan los fotones y los protones únicamente como ondas o como partículas, se representan los dos al mismo tiempo. Pero igual, cuando alguien lo está observando, siempre se representa como partícula. ¿Sí? Entonces, la realidad es infinita solo hasta que alguien lo ve y se manifiesta. Colapsa la realidad de las partículas y se representa como algo muy específico. ¿Sí? Entonces, eso desde la mecánica, desde la física. ¿Sí? Ahora, desde la mecánica cuántica, lo que nos dice la mecánica cuántica es los sistemas en la cuántica, los sistemas en cómo funciona el átomo, los protones, electrones y demás, dentro de la mecánica cuántica podemos tener dos protones o dos fotones que estén en el mismo lugar al mismo tiempo, ¿sí? Hasta que son observados, ¿sí? Cuando el observador entra en el medio, el protón o el electrón toma una o la otra dirección, ¿sí? Cuando están siendo observados, toma una de las dos, pero cuando simplemente están los dos al mismo tiempo. Es como, por ejemplo, como si yo pudiera estar en este momento aquí y puede estar en mi casa también al mismo tiempo. Pero cuando alguien me llama, soy uno de los dos. ¿Sí? Entonces, la mecánica cuántica nos muestra desde el comportamiento de las partículas, de los átomos, de los protones, cómo funciona la realidad como tal. Pero las leyes tan chiquito no aplican en lo macro. Por ahora, ¿sí? Porque yo considero que estamos en camino a ir entendiendo un poquito más de esta realidad desde los ejemplos que le voy a seguir dando. Aparte de la mecánica cuántica, tenemos un ejemplo de cómo funciona esto desde el hinduismo, ¿sí? Desde el hinduismo, la realidad percibida, que se llama Maya, ¿sí? Es engañosa, ¿sí? Hay una realidad oculta que se llama Brahman, que es solo la conciencia pura, sí, o sea, solo la conciencia pura, que es Atman, puede percibir y trascender la misma. Entonces, lo que nos dice desde el hinduismo es la realidad, el observador como tal, no está observando la realidad como tal, está observando la realidad a través de un filtro de percepción.
lo que yo creo, lo que yo considero, mis creencias, todos mis limitantes familiares, digamos así, son los que se anteponen ante mi observación de la realidad. Yo puedo estar percibiendo una cosa, pero realmente no estoy observando la realidad, el todo de la realidad. De hecho, cerca del 90% de lo que la mente, dentro de lo que está percibiendo nuestra mente, de lo que estamos observando, no lo estamos observando realmente. La mente lo está creando, lo está interpretando, pero esa interpretación pasa por un filtro de creencia. Entonces, ¿qué es lo que nuevamente nos está diciendo esto? La realidad depende del observador. ¿Sí? Le anoté una más que es desde la conciencia transformadora como tal. Y esto es los caminos, bienvenida, pase por favor. Y esto es desde los caminos espirituales, desde los caminos de mindfulness y de conciencia actuales. Desde todos los caminos, todos nos han enseñado que la autoobservación, la meditación, la contemplación en calma, no solo cambia nuestra manera de ver las cosas, sino la manera de percibir la realidad como tal. Cuando cambiamos nuestra mente, cuando cambiamos nuestros pensamientos, cuando limamos nuestras creencias limitantes, la observación, la realidad como tal, comienza a comportarse de otra manera. Entonces, desde la conciencia transformadora como tal, nuevamente, la realidad depende del observador. ¿Sí? No sé, hasta ahí de la parte como más teórica, no sé si tienen como alguna duda de lo que les acabo de decir. La primera parte sería importante poder comprender la primera parte. Aquí hay un haz de luz que forma un patrón. Está solito, ahí está, solo. Pero si yo le observo, inmediatamente cambia el patrón y se convierte en esto. Solo si le miro, solo si yo miro bien una realidad, esa realidad cambia la percepción de la realidad. Cambia. Solo si la observo. Esa es la parte más importante de la parte de acá. El poder entender que una realidad puede estar viviéndose allí, está ahí, pero si yo la observo, esa realidad cambia. Esa realidad se va. De contrario, al revés. Cuando tratan que lo observas, como que se condensa la realidad y toma forma. Claro. Digamos, que yo no la veo, la realidad comienza a... La realidad es infinita, una realidad está suelta allí, suelta. Solo si yo la observo, se mueve y se modifica y se hace algo de acuerdo al filtro que sería mis creencias. Exactamente. O sea, ahí ya estamos captando la idea de la idea es que no estamos siempre observando la realidad como es. Esa es como la parte más importante de esta charla, ¿sí? Entender que todas las personas podemos estar observando el mismo pizarrón, pero cada persona está viendo su propia realidad, ¿sí? Lo que está escrito en el pizarrón es una cosa, pero la interpretación de cada una de las personas es una y es una única para cada uno de ustedes, ¿sí? Para cada uno de nosotros, la realidad es lo que vamos manifestando en nuestro ser. Y como decía hace un rato Iván, a través de las creencias. Verá. Sí. Resulta que una niña, una jovencita de 15 años, una mujer madura, ¿sí? De unos 40, y una mujer anciana de unos 70, observaron las tres el mismo paisaje. Las tres. Y las tres expresaron que qué hermoso. Y después cuando le preguntaron a la señora, y decía, lo que pasa es que el paisaje y el atardecer está bellísimo. Y la señora, la de mediana edad, dice, lo que pasa es que la casa está hermosa. Y la chica decía, no, lo que pasa es que el chico que está ahí en el portal está bellísimo.
se dan cuenta que las tres personas observaron el mismo paisaje y las tres personas observaron el mismo lugar. Pero ¿cuál era la diferencia entre las tres? Priorizaron otra cosa. No, la prioridad del filtro que cada uno está acomodando desde su mente. El uno observaba el paisaje, el otro observaba la casa y el otro observaba al chico que estaba allí, al jovencito que estaba allí. Fíjese, la misma realidad cambia completamente desde la perspectiva diferente de cada uno. Cuando yo voy y veo un problema, ¿así será el problema o es solo mi percepción? Es mi interpretación de lo que yo estoy viendo. Sí, ahí ya estamos entendiendo esto, ahí estamos comprendiendo ¿Cómo se aplica que eso? solamente si yo le observo, yo estoy acomodando un criterio, un juzgamiento en base a mis filtros, en base a mis criterios, a mis creencias, a lo que yo creo sobre esa realidad. Pero la realidad para cada persona es diferente. Sí, y eso es justo lo que hemos estado viendo, ¿no? O sea, hay diferentes perspectivas y desde realidades de transformación mental, caminos psicológicos, neurociencia, desde el hinduismo, desde la mecánica cuántica, y todo está convergiendo en lo mismo, ¿sí? En un solo punto. La realidad depende al 100% del observador. Entonces, les puse como un par de ejemplos para ir analizando entre todos, e ir como meditando al respecto, ¿no? El primero de ellos es el ejemplo de la cicatriz. El ejemplo de la cicatriz sucede en una universidad en Estados Unidos. La verdad no me acuerdo exactamente en dónde es. Cogen un grupo de gente, cogen un grupo de gente y les juntan a todos y les dicen, van a pasar por esta sala de maquillaje. En la sala de maquillaje les hacen una cicatriz en la cara, una cicatriz así grande en la cara. Entonces después les hacen ver en el espejo y le dicen, mira la cicatriz que te hicimos. Y la gente como que hasta se impresiona un poco de verse a sí misma con esa cicatriz tan fea. Después de eso les dicen, tienes que pasar nuevamente por la sala de maquillaje para que te hagan unos retoques y vas a salir a la calle. Y después cuando regreses nos cuentas cómo te fue en esa salida. Al momento de salir, pasar por la sala de maquillaje a hacer los retoques, entre comillas, lo que hicieron es quitarles la cicatriz, ¿sí? La gente salió con su cara normal, ¿sí? La gente salió como si no hubiera pasado absolutamente nada, pero la gente creía que tenía la cicatriz ahí. Cuando la gente da toda la vuelta y regresa, bueno, cuéntanos qué es lo que te pasó. No, sí, la gente me veía mucho, la gente pienso que me estaba juzgando, pienso que la gente me estaba criticando, siento que incluso personas se acercaban hasta queriendo agredirme. Fíjense todo lo que la gente piensa únicamente por una creencia de lo que estaba pasando. No estaba pasando realmente. Sí, la cicatriz no estaba ahí, la cicatriz solo estaba en la mente de esa persona. Pero ya era suficiente que la gente se sienta que tiene esa cicatriz para armar todo un complejo por detrás y que le cambie toda la percepción de la realidad de esa persona. ¿Sí? Entonces, dentro de este ejemplo de la cicatriz, es un ejemplo profundísimo, es un ejemplo que nos puede mostrar realmente cómo nuestra propia percepción puede dañarnos tanto a nosotros mismos, ¿sí? Como el hecho de que lo que yo creo de mí mismo que estoy fallando, lo que creo que estoy fallando es lo que realmente estoy enseñando a otras personas para que realmente de ahí parta su juzgamiento, ¿sí? Entonces, importantísimo en el tema de este ejemplo de la cicatriz, nunca dejar, nunca dejar que estas, que estas creencias limitantes de nosotros mismos sean las que nos definan nuestras acciones, sino ser auténticos. Sí. Muy específico en este. Disculpan que no puedo hablar muy alto, ya, sí, soy. Ya. ¿Qué pasó en la mente de todas las personas que creían tener la cicatriz? ¿Qué vieron? A ver, cuénteme usted. Usted tiene la cicatriz aquí. El rato en que usted salió, ¿qué pensó? Ya. Observado. ¿Qué más? ¿Qué más?
¿Qué más pasó? Feo. ¿Qué más? Mucho miedo. ¿Qué más? Vergüenza. ¿Qué más? Se sintieron deprimidos. Fíjese, 5, 6 cosas. Y esa era la realidad. No era la realidad porque en verdad ya les borraron la cicatriz. Ya no tenían nada. Pero sin embargo, eso despertó. Bienvenido. Fíjense, despertó una cantidad. Siéntate, no, no importa. Despertó un montón de sentimientos que en verdad no tenían que ocurrir. Pero sin embargo, así es la mente humana, como puede mostrar un montón de cosas adentro que no son realidad. Cuando tú llegas y observas un choque, ¿qué es lo primero que se te cruza? Ah, el uno vino por aquí, el otro acá, este ocurrió, este es el culpable. Y total, viene el otro y dice una versión completamente diferente y viene el otro, hasta que vienen los ingenieros de la policía y todo y sacan una cosa completamente diferente. Fíjense que cada uno observó una realidad y la pasó por el filtro de mi creencia y en la creencia yo creé una realidad. Y la mía no es igual a la del lado y no es igual a la del otro y no es igual a la de la otra persona. Ahí está el primer ejemplo que es el de la cicatriz. El mismo ejemplo de la cicatriz se puede ir comparando igual con el ejemplo del espejo emocional. ¿Sí? Entonces ahorita nos vamos a saltar este de aquí. El espejo emocional es cómo me veo a mí mismo. Sí, puede ser una persona, sí, puede ser una persona que realmente tenga la cicatriz de la que estábamos hablando antes, pero que al frente del espejo se vea y se diga, yo soy fuerte, yo soy capaz, yo soy bueno, yo soy bondadoso, y se enfoque en ver todas las características buenas de sí mismo y que viendo al espejo ni siquiera se puedan ni siquiera observar la cicatriz. ¿Sí? Hay otra persona que puede ser bellísima y que en el espejo vea únicamente los defectos, sí, me veo depresivo, me veo feo, me veo... Con ojeras, tengo arrugas, ya estoy vieja, la una ceja está torcida, el labio está movido, igual de aquí a acá. Y las personas que le ven a la persona que tiene la cicatriz, pero que se siente bonito, la gente le va a percibir bonito a esa persona. Y la gente que tiene ese complejo consigo mismo, por más que sea una persona bellísima, la gente va a percibir esa inestabilidad. ¿Sí? El caso de las chicas que entran a estos estados de bulimia y todo, se ven gordas. Exactamente. Exactamente. Y se ven gordas y continúan. Sí, sí. O sea, realmente la realidad es tan bonita como uno se lo imagine, pero tan terriblemente tenebrosa como uno se lo imagina igual. ¿Sí? La realidad completamente depende del observador. Vamos creando la realidad de nuestra vida a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras, de nuestras acciones. Y esto está directamente limitado por nuestras creencias. ¿Sí? Entonces, la cosa aquí es ir limando las creencias, preguntándome a mí qué es lo que creo y por qué creo eso. Y si me sirve. Sí, y si es que me sirve, ¿para qué lo mantengo? Exactamente. Sí. Pasando del espejo emocional, vamos al segundo. Le pedí al amigo ChatGPT que me dé unos ejemplos de la vida diaria y de la Biblia. Y me sacó uno que el primero me dice, Pedro camina sobre las aguas. Entonces, este es del... ¿Cómo es el pasaje? Bueno, el relato bíblico dice así, que estaban los discípulos yendo en una barca y Jesús no había podido ir con ellos. Entonces les dijo, yo les alcanzo. Bienvenidos, vengan por favor. Yo les alcanzo, pero no sabían que iba a venir caminando sobre las aguas. Hasta cuando ellos ven a Jesús caminando sobre las aguas y todos se asustan. Y Pedro hace
le dice, si en verdad eres Jesús, permite que yo también camine sobre las aguas para así creerte. Y le dice, ven. Se levanta, da 3 pasos y después observa que estaba caminando sobre las aguas y eso rompía toda su creencia y se comienza a hundir. Jesús le toma de los brazos y le dice, hombre de poca fe. Ese es el pasaje bíblico. Entonces, ¿cuál es la interpretación de este pasaje? Cuando Pedro está caminando sobre el agua y se da cuenta de que lo que está pasando corta con sus creencias limitantes, le da miedo. Y ese miedo hace que colapse las partículas de diferente manera. ¿Sí? Ese miedo, esa falta de fe, hace que se abran 2 posibilidades y que la posibilidad de la lógica, de lo que él haya aprendido antes, de la gravedad, de la física, de cómo funciona el agua y cómo nos hundimos en el agua, eso le ganó a su fe. Entonces hace que eso le hunda. ¿Okay? Digamos que ocurren 2 cosas aquí. La una, la fe y la creencia de que él era Jesús. Él estaba completamente seguro y dio los primeros pasos. Pero después le ganó más la mente y le ganó más sus creencias, que es lo que le hace hundir. Como dice, si vos pisas sobre el agua, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a hundir. ¿Por qué? Porque es su parte lógica. Pero cuando hablamos de un milagro y hablamos de fe, estamos hablando de cosas que rompen justamente las creencias limitantes y va a romper la física. Entonces, nuevamente, el universo es infinito. ¿Sí? Las posibilidades son infinitas. Lo único que nos limita son nuestras propias creencias. ¿Sí? Si es que uno tuviera la fe suficiente de botarme para adelante y salir volando, lo podría hacer. Si es que tuviera la fe al respecto de que sucedería. Pero mi parte lógica me dice, a ver, si es que me boto, me voy a caer. ¿Sí? No voy a llegar ni muy lejos. ¿Sí? Todo lo que yo creo que es lo que va a pasar, eso hace que colapsen las partículas y que se manifieste la realidad. Pero eso es a partir de mi propia creencia limitante de que eso es lo que va a suceder. ¿Sí? Y es un colectivo, o sea, de hecho hay, dentro de la mecánica cuántica mismo, hay ejemplos que nos muestran que incluso el tiempo es un constructo social, ¿sí? Incluso el tiempo es una limitante de la mente. El tiempo no existe. El tiempo es simplemente un parámetro que hemos puesto para entender cómo se mueven las cosas en el parámetro de espacio-tiempo, ¿sí? Pero es simplemente una limitante que nos hemos puesto, ¿sí? Sí. Perdón, yo llegué tarde, pero entiendo que es el experimento de la tabla rendija, ¿no es cierto? Sí, ese es de las Justo dos. vi un experimento que no conocía, pero semanas anteriores sí, del gato de Schrödinger. que ese me calzó un poco más a mí en cuanto al entendimiento. Yo le voy a poner Schrödinger al ¿Usted está vivo o muerto? Cuando le ves estar. Exacto. Para quien no sabe, el ejemplo del gato de Schrödinger es dentro de una caja hay un gato, ¿sí? Pero el gato puede estar así como no puede estar. La caja está cerrada y no sabemos si es que el gato está o no está. Está con veneno. Sí. Entonces, si el gato se comió o no se comió el veneno. Entonces, para razones científicas podía ser que el gato de observar que podía estar el gato muerto porque comió el veneno. Y para otro punto de vista, para otro modo observador, era que no se comió. Entonces, podía estar vivo. ¿Y de qué dependía? De lo que creía el científico que iba a pasar. El que creyó que el gato se comió el veneno, el rato que se abrieron la caja, el gato estaba muerto. Y quien creyó que no se comió, el gato estaba vivo. Entonces, precisamente es el modo observador que explica Sebastián. Claro, exacto. El observador es el subconsciente, las creencias. Y cuando cambiamos esas creencias, se cambia ese modo observador. Claro, y se cambia la realidad. Y se cambia la realidad. Exactamente. Sí, sí. Sí, el gato de Schrödinger es exactamente un ejemplo más de esto mismo que estamos conversando. Hay otro. Con la Teresita, a ver qué pasa.
Yo digo que sí se come. El siguiente ejemplo es el ejemplo del tráfico y el estado mental. Sí, y esto es algo que es bien común, creo que nos pasa a todo el mundo. Hay uno cuando está en el tráfico, uno puede elegir. Me estreso, comienzo a matar al diablo a todos los que se me crucen, me clavo en el pito y comienzo a insultar a todo el mundo. O me relajo, respiro un rato y lo tomo como una paz, un momento de calma, un momento de conexión conmigo mismo, aprovecho el tiempo. Sí, el momento en el que decidimos uno o el otro se convierte es donde se da el colapso de las partículas. ¿Hacia dónde quiero ir? Va a depender completamente de lo que yo haga, de lo que yo piense, de lo que yo diga, de mi decisión dentro del tema. ¿Okay? El siguiente ejemplo que vimos, que anotamos, es la hemorroísa, ¿sí? Que es otro ejemplo de la Biblia. Este es otro pasaje bíblico bastante famoso. Dice que había tanta gente que le seguía a Jesús que la hemorroísa, que era una mujer que tenía flujo permanente de sangre. Eso es la hemorroísa. Flujo permanente de sangre que ya lo venía padeciendo como 20 años. Entonces, la creencia de ella es, dice, si yo logro tocar un pedacito del manto, yo me voy a curar. Y efectivamente, entre tanta gente que cruzaba, porque cuando llegaba Jesús era un rebulicio y todo una algarabía, porque un horror de gente que quería acercarse a preguntarle, a tocarle, a esto, al otro. Y en medio de todo ese bullicio, Jesús dice, alguien me tocó. Alguien me tocó. Imagínate en medio de todo un barullo de gente, saber que una persona le tocó y solo digo, ¿quién fue? Y ella, muerta de vergüenza, levantó la cabeza y dice, yo, Señor. Dice, y otra vez le dice, qué admirable tu fe. Esa capacidad de poder creer que solo el hecho de tocarme te puede curar. Y se curó. Y en verdad se curó, pero se curó ¿por qué? Por la creencia tan fuerte de que tenía ella de que no, si yo le toco al maestro, pues yo me voy a curar. Y no necesitó ni siquiera tocarle la piel, solo tocó el manto de él. Nada más. Claro, exacto. O sea, sin la vista de Jesús, sin el toque de Jesús, sin ni siquiera la atención, solo la fe de ella era lo suficiente como para que nuevamente se colapsen las partículas y que se dé un resultado esperado. ¿Sí? Nuevamente, la realidad depende completamente del observador. ¿Sí? Si es que podemos limar nuestras creencias en la mente de tal forma, podemos hacer cosas impresionantes, increíbles, incluso milagros. ¿Okay? El siguiente ejemplo es el de los dos espías y la tierra prometida. ¿Sí? Este es Este es otro pasaje bíblico. Moisés había muerto, ya había muerto, y resulta que todo el grupo que fueron caminando por el desierto estaban ya cerca de llegar a la tierra prometida y Moisés solamente logró ver la tierra, nada más, era la tierra de Canaán, una tierra súper fértil y todo, pero resulta que la tierra estaba habitada. Y ahora, y esta es la tierra prometida, y hay un montón de gente allí, ¿qué hacemos? Entonces Josué manda a los 12 observadores, a los 12 espías, a mirar qué es lo que ocurre en esa tierra y ver si pueden o no pueden conquistar la tierra. Cuando regresan los espías, 10 de los espías dijeron que era imposible. Están súper armados, es demasiada gente, nosotros somos un grupo pequeño. Lo cierto es que los 10 dieron la observación y dijeron, ¿sabe qué?
Esta es una tarea imposible. Y los dos que restaron dijeron, ¿sabes qué? Sí, podemos. Y a la final ocurrió así, pues. Ocurrió así que luego observaron tanto lo que ocurría alrededor, dieron la vuelta con el arca toda la ciudad de Jericó y después con el toque de las trompetas las, las murallas de Jericó cayeron solas. Pero solo 2 creyeron y los otros 10 no. Ya, y eso es nuevamente, los 10 Esa capacidad de observar. los 10 espías vieron como algo imposible, lo vieron como dentro de sus creencias limitantes y no pudieron pasar de ahí, cuando los otros 2 vieron oportunidad, sí, vieron un momento, vieron la manera de hacerlo a través de su propia fe, a través de sus propias creencias, que sí era posible de hacerlo, ¿sí? La siguiente que tenemos anotado aquí es un error en público, ¿ok? Entonces, es como una persona que se para al frente de un grupo y que va a hacer algún performance y de repente se cae en la entrada. Una persona puede morirse de vergüenza y solo sonrojarse y salir corriendo y ocultarse para siempre del mundo, o simplemente puede matarse de risa, hacer incluso chiste de eso con todo el público y continuar con su performance, incluso que le vaya incluso hasta mejor. ¿Sí? Entonces, nuevamente, es la perspectiva de la cual tomemos el mundo, es como el mundo nos toma a nosotros. ¿Sí? Está en nuestras manos a través de nuestros pensamientos, palabras y acciones ir moldeando la realidad en la que vivimos. ¿Ok? Igual, la siguiente es bien parecida a la de un error en público, que se llama, es una comida familiar caótica. Igual, una persona dentro de una familia que están 12 personas que se llevan muy bien y de repente están como todos insultándose y matándose de risa y demás, una persona puede sentirse completamente incómoda, ¿sí? Y hacerse bolita en ese momento y pasarla terriblemente mal. O me puedo juntar a la cháchara y ser parte de todo el relajo y pasarla estupendamente bien. Sí, O es la persona que de pronto se enoja por las palabras y coge y va saliendo. Solamente va a depender de la actitud que tomo yo ante el mismo conflicto, ante lo mismo que está ocurriendo. O la paso bien o realmente me siento ofendido y me voy. exactamente. ¿Cómo responde usted? ¿Desde qué punto de vista responde usted al mismo caos familiar que muchas veces ocurre en nuestras propias familias? ¿Soy el ofendido o soy la persona que dice, ah, ese habla por hablar y mejor me la paso? Sí, o sea, todo depende de la actitud, nuevamente, del observador. Sí, o sea, de la actitud con la que tomemos la vida es cómo se comporta la vida con nosotros. Sí, igual, la verdad, los 3 últimos son bastante parecidos. Un mensaje sin respuesta es exactamente igual. Mando un mensaje a una persona que me interesa mucho que me responda, pasa 1 hora, pasan 2 horas, pasan 3 horas, no me responde. Yo me puedo. dejó solo en visto. Exacto, me está gosteando, me dejó en visto, me siento feo, me siento echado a un lado, me siento desechado. No, la tercita ya lo bloqueó. Ya de una. Este hombre responde 2 horas bloqueado. Entonces, lo único que sabemos del mensaje es que simplemente no se ha respondido, esa es la única verdad. Pero de ahí las razones por las cuales no se haya respondido pueden ser infinitas. Yo puedo estar dándole vueltas en mi cabeza en todo lo negativo que puede estar pasando, pero también podría estar pensando en todo lo que puede estar pasando. Tal vez no vio su teléfono, tal vez está ocupado, tal vez está haciendo, tal vez no sabe qué responder, sí, tal vez solo lo está pensando. Pueden pasar miles de cosas, pero la realidad, exacto. El estrés que puedo llegar a sentir o la tranquilidad que puedo llegar a sentir, nuevamente depende de uno. Sí, depende completamente de uno cómo tome las situaciones. Sí. Ahora,
Según con esto, estaríamos llegando a una conclusión. A ver, yo llego a una conclusión que la he manejado durante mucho tiempo. Y es que realmente no existe una verdad absoluta. Por más que nosotros queramos buscar una verdad absoluta, realmente no hay. ¿Por qué? Porque la verdad absoluta la puedes ir moldeando tú, según con las cosas que a ti te van sirviendo, según con las cosas que tú vas creyendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ejemplo de lo del mensaje sin respuesta es perfecto. O sea, no hay una verdad absoluta. No puedes coger y decirle, oye, necesito que me digas por qué no me respondiste y esto y el otro. O sea, realmente hay distintas perspectivas de las cosas. Entonces, si tú tomas una verdad que te hace daño, te puñalas, te haces daño. Si tú decides mover eso y tomar una actitud distinta y simplemente tomarlo de la manera más ligera posible, entonces no te vas a hacer daño. Creo que esa es y es algo que yo manejo bastante con mis pacientes. O sea, depende cómo tú lo hagas. ¿Sí? Y más que nada uno se puede quedar atrapado en el dolor, ¿sí? Atrapado en la vergüenza, atrapado en la ira, en el resentimiento, o uno puede decir, con esta ira, con este resentimiento, con este dolor, ¿qué voy a hacer al respecto? Ajá. Sí, O si realmente es importante hacer algo también. No es exactamente. importante, simplemente lo dejo ahí. Exacto, hay veces que ni siquiera se necesita, tal cual. Otra cosa también que yo he visto también con las personas que trabajo esta parte, no solo es un cambio de actitud, ni afirmar, ni ver con otra perspectiva, porque a veces también esto se queda solo a nivel racional, pero no llega a otro entendimiento de conciencia. Y existe un diálogo interno que cuando uno ya comienza a programarse la mente de otra manera, se da cuenta más a profundidad del diálogo interno que existe frente a cierta situación. Entonces, a veces es un proceso que conforme uno va reemplazando creencias, va reprogramando, pero se va encontrando con más profundidad de creencias y más diálogo interno. Y justamente ese diálogo interno es el que a veces se dice, pero es que yo ya estoy haciendo afirmaciones del psicodecretos, estoy reprogramando, pero no me funciona. Pero ¿cuál es el diálogo interno que está en contraposición de lo que estoy diciendo? Porque mi sensación interna es otra de la que digo. Entonces no se cambia la realidad, porque el modo observador no es que estoy mirando este rato la vela. Si pongo un punto fijo y llego y me relajo y hago que mi subconsciente de alguna manera no interfiera, sí, sin embargo el subconsciente está actuando en nosotros todo el tiempo y el subconsciente es el que está observando casi la mayoría del tiempo. Exacto, es justamente el filtro. Sí. Yo quiero contarles una pequeña experiencia que tuve en esta semana en una lectura de cartas. Llegó una chica, se sentó, dice, lo primero que quiero preguntarle, yo nunca he hecho esto, de hacerme leer las cartas, pero quiero preguntarle algo. ¿Esto es pecado? Entonces, bueno, yo tenía que darle una respuesta que le llene, ¿no? Le digo, verás, simplemente el pecado no existe. Esa es solo una percepción de la Iglesia Católica. En verdad no existe el pecado. Lo que sí existe es el karma y el dharma. Que cada vez que tú haces daño a una persona o quieres hacer algo alguna cosa, y ese algo que tú quieres hacer causa dolor o sufrimiento a una persona, ahí tú te estás ganando karma y el karma tiene que ser pagado de alguna manera. En la vida solo existen dos cosas, el karma y el dharma. ¿Qué es el karma? Las acciones que yo me gano haciendo daño a ciertas personas, y el dharma, las acciones que yo me gano haciendo cosas bonitas. Esto puede limpiar tranquilamente tu karma. El dharma limpia el karma. Ahora, yo te voy a dar el otro punto de vista.
Si tú has venido donde mí, yo lo único que voy a hacer es simplemente mirar cómo estás tú. Ahora, si tú crees que el mirar cómo estás tú es un pecado, entonces estás en el lugar incorrecto. Pero si en verdad tú quieres conocer un poco más sobre qué es lo que está ocurriendo contigo y en dónde tú estás bloqueada, pues simplemente retira la creencia de que de que el hecho de conocerte a ti un poco más es algo. Tú estás causando sufrimiento con una lectura, entonces tú no te estás ganando ningún karma. A la final salió agradecido y me dijo, gracias. En verdad me sirvió mucho. ¿Cuál es el conflicto grande de la chica? Que al ir a hacer una acción, lo primero que acomoda, ¿qué son? Sus creencias. Y las creencias pueden tranquilamente modificar la realidad. ¿Qué es lo que hice yo? Modificar, abrir una ventanita por allí para que entre una creencia nueva y pueda modificar su realidad y pueda leerse tranquilamente. A la final salió muy agradecida por todo lo que pudo mirar en él. Yo recuerdo cuando me inicié en Ramta, Ramta justamente te habla de esto. Básicamente toda la filosofía de Ramta se basa en esto. Te habla del experimento de las robles rendijas. Recuerdo que Ramta decía, dice, cuando tú estás en la realidad, cuando no estás viendo la realidad está así, dando vueltas. No es ni no, no es ni es. El rato en que tú le ves, la realidad se condensa y se convierte. Entonces otra vez dejas de ver, a la realidad no te ves y ahí se condensa. ¿De acuerdo? Otra cosa que él también decía, la actitud es lo más importante. La actitud is everything. La actitud es todo. Si tú manejas las cosas con actitud, las cosas pueden resultar. Yo Como tengo tú quieras. una, Termino. así, perdón. Y la otra cosa que Ramta manejaba mucho era justamente, ella se me fue. Mis pensamientos crean mi realidad. No, sigue nomás, ya se me fue. No, perdón. No, lo que me vino a la mente es algo que pasa conmigo, por ejemplo. He conversado esto con algunas personas, ¿no? Por ejemplo, voy al sector público y la mayoría se queja de que les tratan mal, de que el seguro no tiene turnos, que nadie les trata bien. Y eso no sucede conmigo. Por ejemplo, en mi presencia, alguna vez estaba en una consulta médica, la doctora sale y pregunta, ¿está el señor fulano de tal? Y no estaba el señor que buscaba. Y aprovecha, entra, me atiende todo. Después de algunos minutos, llega el señor que le tocaba antes que mí. Incluso entró intempestivamente a la cita donde yo estaba y le maltrató a la doctora y finalmente terminó llamando a la seguridad. Estoy hablando de guías de aquí. ¿Ya? Este señor entró, le maltrató, todo eso, entonces ella tomó una acción distinta a la que había tomado conmigo. Yo salí siendo amigo de ella. Y esto es lo que a mí me ha pasado en todos los sectores públicos. Entonces, no sé, justamente es el tema de la actitud. Creo que es muy importante. Pero Uno hay entra con la terceros cara. también, de la creencia que uno tiene. Porque alguien en el sector público puede estar pasándose lo máximo como trabajando ahí y otra persona puede estar presentando que es una visión. Exacto. Sí, sí. Y pasa eso mismo ejemplo que acabas de dar en todo lado. O sea, tu compañero de trabajo mismo puede estar pasando el peor momento de su vida y tú el mejor. En un momento de realización personal en el trabajo y pueden estar trabajando en lo mismo, juntos, a un lado. Sí, solo que los momentos son distintos, las realidades es completamente distinta. Ahorita me acordé de una de las cosas que Ramta enseñaba. Dice, Ramta estaba muy enfermo porque le habían atravesado una espada de un lado al otro. Pasó 5 años curándose de este espadazo de un lado al otro, pero resulta que la mujer que le cuidaba a él muere. Muere mientras le cuidaba, ya casi al final de su tratamiento, y él sale afuera y dice, yo estoy muriendo por dentro porque mi nana, la que me cuidaba, acaba de morir y afuera
el sol sigue brillando y afuera los pájaros siguen cantando, la lluvia sigue moviéndose, el viento sigue como si nada y yo me estoy muriendo. ¿Por qué? Porque era una observación solo de él, no era una observación del resto. Decía, ¿por qué no le importa al viento que yo esté muriendo? ¿Por qué no le importa la lluvia? ¿Por qué no le importa a los pájaros? ¿Por qué no le importa a la tierra lo que yo estoy pasando? ¿Por qué? Porque era una percepción solo de él. No es una percepción de los demás. Es lo mismo que puede ocurrir el rato en que llegamos a algún lugar. Yo estoy mal, pero el hecho de que esté mal no es que todo el mundo está mal, soy solo yo nomás. Pues te das cuenta de eso, es bien complicado. Porque tu verdad es tu absoluta. Estamos Es acostumbrados mi a creer que la verdad. realidad es Tú una. crees que tu verdad es la verdad de todo el mundo. Es la verdad de todos. Sí. Entonces, Claro. si yo, como la verdad de un celópata, ¿no es cierto? El celópata ve a su novia con un chico conversando y él ya se imagina un montón de cosas. Y es justamente eso lo que causa la impulsividad de ir a actuar de la forma que tiene que actuar. ¿De acuerdo? Es justamente ahí cuando conversaba con un amigo que fue a terapia de eso, y justamente me hablaba de los filtros. Decía, verás, la mente para pasar por eso pasa por varios filtros. El filtro sensacional, el sentimental, y tal. Lo más importante que yo me di cuenta es que realmente no está pasando por la parte racional. O sea, realmente no estoy racionalizando lo que está pasando. Me estoy dejando llevar solamente por las emociones, me estoy dejando llevar solamente por las heridas, me estoy dejando llevar solamente por las creencias. Entonces, justamente ahí donde uno tiene que comenzar es, comencemos por la parte racional por lo menos. Comencemos diciéndonos las cosas que realmente queremos que sucedan. Comencemos a cambiar la perspectiva de las cosas que estamos viviendo todos los días. Al menos hasta comenzar a tomar fuerza de eso. Y después, pues ya Lenina nos enseñará cómo mover esas cosas. Desde el absoluto. Ay, desde el subconsciente absoluto, claro. Características. Justo hoy la escuchaba esta teoría de que la vida es un sueño. Entonces, compaginando porque se compaginaba con el experimento de Antonio Rendija, decía, si para la mente todo es real, imaginado o no, todo es real. Y cuando estamos soñando, para la mente es real, porque el cuerpo también sigue sintiendo la realidad. Entonces, ¿por qué, entre comillas, la realidad que vivimos no es un sueño? ¿Cuál es la diferencia entre lo que creemos que soñamos y la vida que estamos viviendo? Entonces decía, lo único que podemos decir de esto es que lo único real es el soñador. Porque el soñador es el que puede, dentro del sueño, darse cuenta y cambiar esa realidad del sueño y convertirse y darse cuenta que es el creador. De ahí viene el canto de soy el tejido, soy el Tejedor. tejido. Exacto. Allí nos vamos a meter un ratito allí, en esta. Sí, retírale ese. Ya, mira. Desde el hinduismo dice, la realidad percibida es Maya es engañosa. Hay una realidad oculta que es Brahma, que solo la conciencia pura, el alma, sí, puede percibir y trascender. Dice, esto es un juego. ¿Cuántos años dura el juego? ¿Cuántos años dura el juego de la vida? 100. Diciendo, en el mejor de los casos vas a vivir de 80 hasta un poquito más en el mejor de los casos, porque hay mucha gente que ya perece antes. Ahora, ¿cuántos años tiene tu espíritu? Entonces, este es el sueño, porque en verdad la realidad y la verdad absoluta está en el otro lado, está en el espíritu, no está en este que es el mundo de los sueños. Este es el sueño. ¿Cuál es la realidad? Tu alma elevándose a un nivel más alto y que tiene la capacidad de trascender y de vivir miles de años, no solo una vida, sino algunas miles de vidas. Esa es la verdad. Por eso quería regresar a Maya. ¿Qué es Maya? Maya es la ilusión. Esa es Maya. Cuando tú miras acá, dices,
no te tomes tan en serio, y eso está dentro de uno de los cuatro acuerdos. Los cuatro acuerdos. No te tomes tan en serio la vida. No, pero es que la verdad es esta. No, no. Esa es tu verdad desde tu perspectiva. La verdad trascendente va mucho más allá. ¿Crees que a Dios le importan tus juegos allí en tu familia y todos tus conflictos? No. No le importa si después de todo ese juego fuiste o no feliz. Es lo único que importa. No, pero es que mi hermano esto. No, es que mi marido esto. No, no, eso es solo un sueño. Solo aprende a disfrutar del sueño, nada más. Por eso es tan importante que la espiritualidad que ahora está despertando nos está liberando de varias reglas, para que nosotros podamos, a través de esta conciencia, poder generar nuestra propia espiritualidad. Y fíjate lo que la chica tenía, esta que me comentó, dice, y ahora, ¿y esto es pecado? Uy, pecadísimo. Lo único, la primera respuesta para mí es, el pecado no existe. No hay. No hay. Es solo una creencia que te han regalado a ti. Pero si tú liberas esa creencia de tu mente, estás en verdad liberando, abriendo un montón de celdas que nos armamos con nuestras creencias aquí en la mente. Celdas que al abrir te dan la libertad de poder hacer muchas cosas. Y a veces ese shift que uno hace en el día a día, por ejemplo, un ejemplo así random. Me llama un paciente que está pasando por un mal momento, que ha escuchado que yo le puedo ayudar y que por favor le dé una cita. Perfecto, me da el nombre, veo que es un nombre muy importante de aquí de la ciudad de Cuenca y yo me pongo nervioso. ¿Cómo? El apellido Reynoso era. Entonces, me pongo nervioso. ¿Por qué me pongo nervioso? Es que no soy tan bueno, es que ya ahora si las otras veces no le salió a mí y esta persona es más importante y ahora es como que de una me comienzo a poner nervioso. Yo mismo me autosaboteo, no sé. Entonces, ¿cuál es la forma de porque ya me comienzo a incomodar, ya me comienzo a poner mal? Incluso estoy con ganas hasta de cancelar la cita y ver que alguien más te atienda. Y de pronto yo mismo, con los decretos que yo mismo me hago, yo sí soy suficiente, yo sí soy suficiente para esto. ¿Cuántas veces has ayudado a las personas? ¿Cuántas veces has hecho eso? Además, sabes que eso no depende de tu capacidad, depende también de la parte del espíritu, que es lo que quiere que la persona crea. Las cosas que tú le vas a decir son justas las necesarias que la persona tiene que escuchar. Así que deja de racionalizar tanto pensando, es que tengo que hacerlo perfecto, es que tengo que hacerlo perfecto, es que tengo que hacerlo perfecto. No tienes que hacerlo perfecto porque la forma en que tú lo hagas le va a servir a la persona. Ese es el proceso cognitivo que tiene mi mente en milisegundos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya comienzo yo a recuperar la confianza, ya se me va toda esa tontería. Llega el paciente, le atiendo de la manera, el paciente sale feliz. ¿Y cuál fue el temor? Pero ¿qué pasa si yo no hubiera intervenido ante esa creencia? ¿Qué pasa si yo no hubiera intervenido ante ese temor? Yo hubiera cancelado. Cancelaba la cita. Yo hubiera estado haciendo otras Cancelaba la cita. Cancelaba la cita. ¿Me entiendes? Entonces es muy importante que nosotros como seres conscientes comencemos ya a hacer ese shift. Comencemos ya poquito a poco a ir cambiando la perspectiva de que, ay, estoy llegando tarde. No, capaz que alguna cosa me están retrasando. Mejor lo tomo con calma y voy tranquila. A la final no puedo hacer nada, no puedo volar. Agarras tu camioncito y te vas tranquilo. ¿Me entienden? Ay, es que mi mejor amiga está haciendo una fiesta, pero no me invitó. Bueno, capaz que de pronto quiere invitar a otras personas, o capaz que simplemente no está con ganas, o sabes qué, realmente tampoco tengo muchas ganas de ir, realmente mejor que no me invitó. Más bien voy a ver si después le llamo a salir juntas y si quiero le pregunto, si no quiero no le pregunto. La parte importante es cambiar la actitud de las cosas que nos están sucediendo todos los días, que es la clave de la enseñanza de esto. Pero hasta eso ya te enojaste con toda la familia, ya fuiste saliendo del grupo del WhatsApp, ya ocurrieron horror hasta ahí. Porque la mente es capaz de crear unas realidades y no creas simplemente que tu realidad es la verdad, no. ¿Por qué los presidentes, los alcaldes, los estos, los otros tienen asesores? ¿Por qué? Porque le ayudan a percibir la misma realidad desde diferentes puntos de vista. Eso se llama un asesor. ¿Para qué?
para vos tener varios criterios y poder responder de forma correcta. Creo que otra creencia también que tenemos que romper, al menos a mí me sirve bastante, es el no complacer a todo el mundo. No tengo por qué complacer a todo el mundo. Mucho te desgastas intentando complacer a los demás. Creo que en todo esto es importante, hablando de la creación de la realidad, que todo, absolutamente todo lo que vivimos, lo hemos creado. Ya hasta las personas somos nosotros mismos que hemos creado a la otra persona. O sea, soy yo misma proyectada en otras personas, yendo a un campo más amplio. Entonces, si voy a la conciencia de que yo he creado X situaciones que no me están gustando, sin embargo, si soy consciente, también sé que puedo transformar esas realidades con un cambio de perspectiva, con otro modo observador. Entonces eso hace de que sea menos pesado, por decirlo así, X realidad que no me gusta que estoy viviendo, porque sé que la creé por las creencias que tenía, cualesquiera que hayan sido. Pero puedo transformar esa realidad con unas nuevas creencias, con una nueva forma de ver eso, de observar diferente. Exacto. Hay un ejemplo en el Vipassana que a mí me gusta mucho, que es a ver, la fábula es que sale un niño a comprar miel. Sale a comprar miel, me parece que es miel, no estoy seguro qué es lo que trae. Pero en todo caso, trae el frasco de miel y en el camino se cae el niño. Y le queda solo la mitad de la miel en el frasco, o sea, el frasco roto y la miel solo en la mitad. Entonces llega donde la mamá y llega llorando y le dice, mamá, te defraudé, se me rompió, quedó solo la mitad de la miel, ya no nos va a avanzar para nada. Entonces, bueno, va el segundo niño, el segundo hijo, va a comprar el frasco de miel. En el camino de regresa, el segundo niño también se cae y llega, pero le dice, mamá, me caí, se rompió, pero salvé la mitad de la miel. Entonces, bueno, como que contento de que salvó la mitad. Ahora, el tercer niño, no sé, tu tercero, como que así tiene que ser la fábula. El tercer niño también sale a comprar la miel, está regresando y se le rompe la miel. El tercer niño llega donde la mamá y le dice, no solo salve la mitad de la miel, puedo irme a trabajar para conseguir el resto de lo que me falta y te compro otro frasco de miel. Entonces, ahí está la solución a todo. Sí, a trabajar. Completamente a trabajar en las cosas que a uno tiene que trabajar. Si no me quedo llorando porque la miel se dañó, o no me quedo simplemente contento porque tengo la mitad. No, yo me voy a contentar con el frasco lleno y para eso yo voy a trabajar, no quedándome en el problema, sino trabajando en que las cosas salgan como yo quiero que salgan. Sí, exacto. Como dice el dicho, no llorar por la leche derramada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Compra otra leche. No, ir a buscar trapo para limpiar la leche. Para encontrar otra. Pero fíjense que son a la misma, tenemos dos diferentes respuestas. Pero si hablamos de más criterios, vamos a encontrar un montón de otros más. ¿Por qué? Claro. Porque cada persona va a buscar una forma diferente de resolver el mismo problema. Sebas, tu fábula haría relación a un defraudado, a un fraude de persona, a un conformista y a un luchador. Exactamente. Si es que tú quisieras verlo desde Es justamente así, es justamente así. Yo creo que hay una cosa importante en esto, desde mi punto de vista y también lo que he aprendido. No podemos solucionar el conflicto desde un punto de vista igual al que hemos tenido anteriormente, porque el subconsciente y el cuerpo están acostumbrados al mismo hábito, al mismo pensamiento, a la misma emoción. Por ende, el resultado siempre va a ser el mismo, como otro arquetipo, sino tiene que ser una solución con otro tipo de decisiones totalmente diferentes, porque eso vuelve a reprogramar cuerpo, vuelve a reprogramar mente, cambian hábitos, cambian programas, pero si se sigue desde el mismo punto de vista anterior, sigo siendo la misma persona que va a tener siempre el mismo resultado. Sí. Listo. Bueno, con eso creo que estamos con el ejemplo. Espero que les haya gustado. Gracias. La realidad cambia dependiendo del observador.
De la actitud, exacto. Así es. De la actitud, de la observación, del pensamiento, de las creencias. Hay muchos factores que actúan. Listo. Bien.